Hello students, how are you? Continuamos con el tiempo de futuro. ¿Sí? En este caso vamos a ver future simple, que algunos lo conocen como el will o el won't. ¿Sí? Ahora vamos a empezar. Hasta ahora nosotros hemos visto, o bueno, si vienen viendo los videos, tenemos tres formas en las que podemos hablar en tiempo a futuro. ¿Sí? Una era con el presente continuo, ¿sí? The present continuous, o podíamos usar la frase going to, ¿sí? Para intenciones, planes, metas que teníamos a futuro o predicciones basadas en evidencia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otra manera, ¿sí? Con el futuro simple para referirnos a este tiempo, ¿sí? Ok, entonces uno de los tiempos que nos sirve para hablar en futuro sería el famoso will y si no won't, su negativo. Vamos a ver para qué lo usamos. We use the future simple to talk about. Ok, acá ustedes ven muchos usos, ¿sí? Vamos a ver los principales, pero también tiene usos específicos el will, ¿sí? Así que bueno. Uno de los usos sería number one, predictions in general. Predictions in general, que quiere decir predicciones en general. ¿Mm? Para hablar en tiempo futuro. Number two, ¿sí? Predictions based on my personal opinion. Bien, ¿esto qué sería? Predictions, predicciones basadas en mi propia opinión. Por eso vemos aquí, ¿sí? A este emoji, a este bitmoji, ¿sí? Que está diciendo en su cartelito, maybe, perhaps, ¿sí? Quizás, tal vez, ¿sí? Cuando nosotros predecimos algo, quiere decir, tenemos una idea de lo que sucederá en el futuro, pero basada en quizás en una corazonada, o que quizás en mi opinión, según lo que uno ve o otra persona cree, ¿sí? Pero no está basada en hechos científicos o quizás en evidencia, ¿sí? Pero como una corazonada o como una opinión personal, queremos predecir ciertas cosas a futuro. Entonces, para esos casos usaremos future simple, ¿sí? Que sería will o si no el negativo, won't. Dice que también es usado entonces para predictions in general. Piensen en este sentido. Para hablar en predicciones, quiere decir el futuro, ¿qué sucederá? ¿Sí? ¿Qué sucederá con tal situación? ¿Sí? Entonces, eso podemos hacer, hablar de bastantes, ¿sí? Situaciones a futuro de lo que sucederá, ¿sí? Y este will lo usaríamos, este futuro simple lo utilizaríamos para hacer predicciones bien en general. Podemos decir hasta un futuro bastante lejano también puede ser, ¿sí? Entonces recordemos, predictions in general, predicciones en general, predictions based on my personal opinion, ¿sí? Basadas en mi propia opinión, ¿sí? Supongamos yo digo, yo creo, I think, yo espero, I hope, ¿sí? Yo tengo la expectativa, I expect, ¿sí? O podemos decir, yo creo, I believe, yo pienso, I think, ¿sí? Yo pienso, I think. Entonces podemos decir así y damos nuestra opinión con el will, ¿sí? O el want. ¿Qué sucederá o qué no sucederá? ¿Mm? Otros usos que les coloqué aquí, no vamos a indagar muchos en ellos, pero también son parte del futuro, ¿sí? En el caso del uso de este futuro simple, will, ¿sí? Este number 3, 4 and 5, estos usos serían usos como más específicos, ¿sí? Pero generalmente en el sentido de este curso están viendo ustedes predictions in general and predictions based on personal opinion. Sí, sería predicciones en general o basadas en la propia opinión. Los usos especiales del futuro simple, ¿sí? The special uses of future simple serían promises. Cuando ustedes prometen algo, te prometo que estaré ahí, te prometo que aprobaré, te prometo que ganaré, no sé, ¿sí? Entonces decimos, I promise I will win, que voy a ganar, ¿sí? Que ganaré.
I promise I will go. Prometo ir, ¿sí? Prometo que iré. I promise I will be there, ¿sí? Prometo que estaré allí, supongamos, un caso. Entonces nos sirve el futuro simple para promesas. Number 4, sudden decisions, ¿sí? Este es un uso muy específico que tiene el will y es para decisiones rápidas, ¿sí? Supongamos alguien digamos, dice, no traje dinero y alguien se ofrece, toma una decisión rápida, ¿sí? Y le dice, no te preocupes, yo pago, ¿sí? O I'll pay, I will pay, ¿sí? O, por ejemplo, ay, tengo sed, I'll give you a cup o a glass of water. Oh, no te preocupes, te traeré, I will give you, I will bring you, te traeré, ¿sí? Un vaso de agua, a glass of water, ¿sí? Entonces son para decisiones espontáneas, se le dice, decisiones rápidas, ¿sí? Ese es un uso especial que tiene en ese caso, ¿sí? Pero tenemos que deducir bien de su contexto y decidir a qué uso se está refiriendo, ¿sí? Bueno, number 5 sería el uso quinto, ¿sí? Y tenemos warnings or threats. También se utiliza el will para warnings, ¿sí? O threats. Warning, esa palabra aparece mucho en algunos carteles en inglés, ¿sí? Y warning es precaución, para advertir, para decirle a alguien que tome precauciones, ¿sí? Vamos a usar el will también, ¿sí? También el caso de threats, que sería amenazas. En el caso de que alguien hace amenazas, supongamos, te mataré si tocas mis cosas. En el caso de algunos hermanos. I will kill you. Yes, le dicen así, pero figurativamente si tocas sus juguetes o su ropa, ¿sí? If you touch my clothes, ¿sí? Hay personas que les disgusta mucho eso, entonces amenazas, ¿sí? Hay threats. O warnings, por ejemplo, le dicen, si tú tocas eso, no sé, agarrará la corriente. O si hay precaución, ¿sí? Si tú tomas esto, te morirás, ¿sí? Entonces hay precauciones que salvan vidas, ¿sí? Warnings. Bueno, podemos usar también el futuro simple, el will. Vamos a ver un poco la estructura de este tiempo futuro simple, ¿sí? Future simple. La estructura es un poco más sencilla de las que vienen viendo, ¿sí? Y miren, va a ser de este modo. Number 1, subject. Number 2, will, ¿sí? Y number 3, infinitive verb, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Para hacer una oración, digamos que la estructura básica sería el sujeto, ¿sí? En este caso, will actuaría como un auxiliar. Lo bueno de esto es que will es usado con todos los sujetos. Así es. Es usado con todos los sujetos, con I, con you, con he, con she, con it, con we, you y they. ¿Sí? Es usado con todos los sujetos, no hace diferencia, no divido para he, she, it, will y otro para you, we y they. No, vamos a usar para todos los sujetos el, en este caso, auxiliar de tiempo futuro, que es will, will. ¿Sí? Algunos lo abrevian, que sería su forma corta. Sacamos la W y la I y le ponemos una apóstrofe, ¿sí? Y quedan dos L juntas. Entonces, esas dos L sería la forma corta del will, ¿sí? Que es la forma larga, will, ¿sí? Es un auxiliar, ¿sí? En este caso, un verbo modal, ¿sí? En futuro. Y por lo tanto, lo único que hace es indicarme el tiempo. En sí no me traduce en sí algo, pero me indica en qué tiempo estamos hablando. Estamos hablando en tiempo futuro, ¿sí? Y de una manera simple, que quiere decir que estamos hablando de predicciones en general. Y estamos hablando, también podemos hablar de predicciones que hago basado en opiniones. Mi opinión, la opinión de alguien más, ¿sí? Entonces hacemos solamente ese tipo de predicciones. Recuerden, predicciones sería como decir lo que va a suceder en el futuro, ya sea en la próxima semana, esta noche, ¿sí? 20 años después, 10 años después, en fin. Entonces la forma de la estructura afirmativa sería subject,
will, infinitive verb, y puede haber un complemento. Complement, object, ¿sí? Time expressions, pueden haber complemento, objeto o expresión de tiempo. Entonces, para armar una oración en afirmativa, recuerden, sujeto, will y verbo infinitivo. Recuerden, verbo infinitivo, no le agregamos nada, es un verbo base, raíz, ¿sí? No le agregamos s, ing, nada, ed, nada, ¿sí? Solamente como conocemos al verbo. Por ejemplo, un verbo en infinitivo sería go, ir, ¿sí? Un verbo infinitivo, cook, cocinar. Work, trabajar. Swim, nadar, ¿sí? ¿Qué otro más puede ser? Por ejemplo, run, correr, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas. Rain, llover, ¿ok? Entonces, esos son verbos infinitivos. Y esos le seguirían, ¿sí? Al auxiliar o verbo modal, en este caso, auxiliar will, ¿sí? Que nos indica futuro. Bien, continuamos para hacer la forma negativa del futuro simple. Pues va a ser la misma. Lo único que cambia negativo sería el will. Y su forma negativa sería won't. Won't. Y ahí le colocamos apóstrofe y la T. Won't. Esa sería la forma corta de will not. Will not. ¿Sí? Sujeto. Will not. O si no, won't. Y el verbo infinitivo y lo que puede seguir, objeto, complemento, etc. ¿Yes? Así podemos negar. En afirmativo que algo sucederá como una predicción, sujeto, will, verbo infinitivo. Si algo no sucederá, quizá basado en mi opinión, quizá es una predicción muy general, ¿sí? Sujeto, won't y verbo infinitivo. Para preguntar, recuerden que siempre hay una inversion, siempre hay un cambio de lugar, ¿sí? El sujeto ya no es en primer lugar en una pregunta, entonces se va a segundo lugar. Y lo que iba a primer lugar, por ejemplo, will o won't, vamos a colocar will para preguntar. Recuerden que will es usado con todos los sujetos, con todos, con todos. Entonces, con todos los sujetos, pronombre, con todos los sujetos. Entonces, will va a ir number one. Number two, subject. Number three, infinitive, verb, ¿sí? Y así puede continuar algunos otros elementos en la pregunta. En este caso, esta pregunta comienza con will, quiere decir que es una pregunta cerrada, ¿sí? Yes or no question. Quiere decir que es una pregunta de sí o no. Entonces, la pregunta es más cerradita, ¿sí? Tienen que contestar y sí o no. Por ejemplo, will, el sujeto, verbo infinitivo, van a contestar yes, el sujeto sobre el que me preguntan, más will, si es afirmativa. Y si es negativa, no, el sujeto más el negativo de will, que sería won't, won't. Y para preguntar en casos que nos toque pronombres interrogativos con WH, ¿sí? Van a ir en primer lugar. En segundo lugar, vamos a utilizar el auxiliar de futuro, will, ¿sí? Y en tercer lugar, third, ¿sí? Sería subject. Y number four, the infinitive verb. De ahí podemos agregar más cosas, ya saben, como les dije, objeto, complemento, expresión de tiempo, a futuro, etc. ¿Yes? Pero generalmente estos elementos principales no pueden faltar en una pregunta. Si es yes, no question, va a empezar con will. Le sigue el sujeto, recuerden que usaba con todos los sujetos. Y después el verbo infinitivo, no le agrego nada a ese verbito, así como lo conocemos, go, va go. Si era do, do, ¿sí? Si era work, work. Si era travel, así como lo conocemos los verbos en infinitivo, así los usamos. Y si la pregunta comienza con un pronombre interrogativo, por ejemplo, what, qué, which, cuál, ¿sí? When, cuándo, where, dónde, why, por qué, ¿sí? Si nos pregunta how, cómo, entonces si nos preguntan con esos pronombres interrogativos que comienzan con WH o con H, ¿sí? Vamos a seguir este orden. WH, number one, ¿sí?
pronombre interrogativo número 1, will en segundo lugar, subject, number 3, ¿sí? Y number 4, infinitive verb. Esa sería la estructura que debemos recordar. Siempre recuerden que en inglés vamos a tener oraciones afirmativas, negativas, preguntas cortas y preguntas con estos pronombres interrogativos que son preguntas más abiertas, porque ya mi respuesta no requiere un sí o un no, sino una respuesta completa. Vamos a ver. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? El título dice, Future Simple. Tenemos will y won't, will not, que significa won't. Esa es su forma corta. Su forma larga es will not, en negativo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Number 2, example, ¿sí? Example number 2. I promise I will pass the exam, Dad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una promesa, ¿sí? Y a la vez, bueno, hago una predicción, pero basada en mi opinión, es una promesa. Prometo, I promise, yo prometo que yo pasaré, aprobaré, I will pass the exam, Dad. Yo aprobaré, yo pasaré el examen, papá. ¿Sí? Por ejemplo, uno le hace una promesa, ¿sí? Entonces utiliza el will, no el going to, no el presente continuo con sentido futuro, sino will. Number 2, vamos a ver, o mejor dicho, number 1 aquí. You will be a great computer operator one day. Tú, fíjense que después de will, ¿quién apareció? Be, verbo to be. Recuerden qué significaba el verbo to be. Ser o estar. Entonces sería, ¿tú estarás? No. You will be. Tú serás un gran, ¿qué será? Computer operator. Un operador de PC. One day. One day. En su caso, you will be a great army officer one day. Sí, van a ser un oficial, un gran oficial un día. Yes. Entonces es una predicción que yo hago en general, en general. O si quiero, si ustedes quieren decir, no, pero es basado en mi opinión, ¿sí? Es basado en eso. Number 3, be quiet or I'll send you out. Be quiet. Quiere decir, no es quédense quieto, sería estén silencioso, quiet. Be quiet. Hablen bajito, ¿sí? Estén silenciosos. Be quiet or I'll send you out. I'll send you out. Ahí tenemos la forma cortita de will. ¿Cómo se redujo? Pues se redujo bastante. Ponemos una apóstrofe y sacamos la W y la I y quedan las dos L. Entonces esa es su forma corta de will, ¿sí? Más reducida, que nosotros lo usamos más que nada cuando estamos hablando muy speaking fast, ¿sí? Cuando estamos hablando muy rápido. Entonces, be quiet or I'll send you out. Estate callado o te mando afuera. Puede ser en el caso de un profesor, con un student, ¿sí? O en algún caso, ¿sí? Que en este caso parece como una advertencia, a warning, ¿se acuerdan? Para que usamos future simple, predictions in general, predictions based on personal opinion, promises, sudden decisions, warning, ¿sí? Precaución, advertencia, threats, ¿sí? Amenazas. Bueno, entonces, be quiet or I'll send you out. ¿Qué es? It is a warning, es una advertencia. Number 4, Barcelona will win the championship. No hay evidencia aún, ¿sí? Están comenzando recién esta competición, pero si yo digo Barcelona will win, ganará, will win, ganará el campeonato de championship, estoy diciendo que quizás sea una predicción a futuro basada en mi propia opinión, ¿sí? Entonces uso will, no going to, no porque sea mi intención que gane, no, no es un plan, ¿sí? En este caso hablo de una predicción a futuro basada en mi opinión. Si yo voy a dar una opinión, digo, yo pienso que Barcelona va a ganar. Entonces, I think Barcelona will win. I believe, yo creo
que Barcelona va a ganar. I believe Barcelona will win. O para los hinchas de River, ¿sí? Podemos decir, I expect, yo espero, ¿sí? I expect River will win, ¿sí? The championship. Bueno, que va a ganar el campeonato. Ok. Bueno, esos serían algunos ejemplos. Sigamos. Number 5. Vamos a ver otro ejemplito acá. Perhaps. Perhaps. ¿Sí? Recuerden entonces el will y el want en sí no tiene un significado así propio, pero me indican el tiempo verbal del que estamos hablando. El tiempo, ¿sí? Futuro. Después me indican si es afirmativa o no, negativa, ¿sí? Will, afirmativa, want, negativa. Vamos a continuar. Perhaps, dice, he will see her tonight. Number 5, perhaps he will see her tonight. ¿Qué quiere decir? Tal vez, maybe, ¿sí? Como esta palabrita que tenía acá yo en este cartelito, ¿sí? Maybe, quizás. Perhaps, ¿sí? Quizás, ¿ok? Es como que hay duda, posiblemente, maybe, perhaps, ¿sí? Quizás, puede ser, ¿sí? Perhaps he will see her tonight. Quizás él la verá a ella esta noche. ¿Es posible o no? It is probable, probable, okay? It is possible. Es probable, es posible, yes? Puede ser. Como que hay 50% que sí y 50% que no, ¿ok? Pero es posible en el futuro que él la vea en esta noche. Tonight. Ahí tenemos una frase que indica futuro. Tonight. We hope it won't rain tomorrow. Nosotros esperamos, tenemos la esperanza, hope, eso es esperanza. Como verbo, tener esperanza, ¿sí? Estar esperanzado. Nosotros tenemos la esperanza, ¿sí? We hope it won't rain tomorrow, que no llueva mañana. Tenemos la esperanza de que no llueva mañana. Ok. Entonces, en este caso hablan del clima y tomorrow es otra clave para conocerlos ustedes, una expresión típica de tiempo a futuro. Tomorrow. Number 7. Acá tenemos un año bien lejano, sí, a futuro. In 30 years, ok, dentro de 30 años. Dice, in 2050, ese es el año, the year, robots will do the housework, not humans. Y ella se quedó pensando, ¿qué sucederá en el futuro? Ok, dice, en el año 2050, los robots will do the housework. Do the housework significa hacer los quehaceres de la casa, ¿vieron? La limpieza, ordenar, ¿sí? Entonces, decimos que en este caso sería, por ejemplo, los robots, ¿sí? Harán, ¿sí? Las tareas del hogar. Not humans, no los humanos. Es como una predicción muy a un futuro lejano, ¿sí? Y una predicción en general, ¿sí? ¿Qué sucederán con nosotros? La vida, ¿cómo será? ¿Sí? Los robots harán todo, los autos volarán, en fin. Hay muchas, sí, predicciones, ¿sí? En general al futuro, que uno piensa que va a cambiar bastante, pero bueno, eso se verá con el tiempo, ¿sí? Y con los avances tecnológicos. Ok, vamos a ver number 8, otro ejemplo. Cars will probably fly. Bueno, algunos vieron o ya ven películas ¿sí? En ciencia ficción, sí, que muestran en el año tal, sí, in the future, en el futuro, dicen que, por ejemplo, ya vemos cars flying, sí, hay algunos autos que ya vuelan, sí, e inclusive ya pronosticaban o predecían que en este año, sin 2020, ya iban a volar los autos y aún todavía no sucede, ¿ok? Pero bueno, o no en sí para toda la población que use ese tipo de autos, ¿sí? Son escasos y son particulares, ¿ok? Entonces, en este caso, cars will probably fly. Es una predicción que yo hago en el futuro. ¿Qué sucederá? Bueno, los autos
probablemente volarán. Si yo quito este will, ¿sí? Si yo saco ese will, me lo olvido, digo, los autos probablemente vuelan. Está mal conjugado, ¿sí? Entonces, tiene que ir will, ¿sí? Tiene que ir will, seguido del verbo infinitivo, o en este caso tenemos un probably, que sería como un adverbio que me indica a mí, ¿sí? La probabilidad, la posibilidad de una acción. En este caso, probably, ¿sí? También puede ser possibly, likely, ¿sí? Que es posiblemente, probablemente, un sinónimo, ¿ok? Entonces dice, in the 2050, robots will do the housework, not humans. Es una predicción en general. Y por eso usamos will, no going to. No es una intention, no es una meta, no es un, un evento programado, agendado como un examen, una cita con el doctor, ¿ok? Que usamos present continuous con un sentido a futuro. Ok, entonces aquí quedaría genial el future simple, el will. Vamos con otro ejemplo. Number 9. Acá hay un pequeño diálogo, sí que logré copiar y que me gustaría que lo leamos. A ver. What will you buy Sandra for her birthday? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ven cómo comienza la pregunta con WH? ¿Qué le sigue? Will. ¿Qué le sigue? You, sujeto. Buy, verbo infinitivo, ¿ok? Entonces, para preguntar, what will you buy Sandra for her birthday? ¿Qué tú le comprarás? Recuerden que el will con el sujeto, ahí unimos y hacemos la traducción, ¿sí? Para poder entender. What will you buy? ¿Qué tú le comprarás? ¿A quién? A Sandra for her birthday. Por su cumpleaños, ¿sí? ¿Qué le comprarás? ¿Sí? Le preguntan. Y dice, I think, yo creo, predicción basada en mi opinión, I think I will buy her a bottle of perfume. Creo o pienso que I will buy her. Yo le compraré a ella a bottle of perfume, una botella de perfume. O sea, un perfume. Y le preguntan, ¿sí? En forma de pregunta, ya saben, pueden comenzar con WH y si no comienza con eso, van a comenzar con un auxiliar. En este caso que estamos aprendiendo, el will, que significa a futuro. Y vamos a comenzar con él, ¿sí? Con el will. No importa, ustedes dicen, pero no, ¿en qué se traduce? No importa, tiene que ir en ese orden para que me indiquen qué tiempo verbal estamos hablando, ¿sí? Eh, Quizás les parecen raras estas reglas, pero es otro idioma, si no es parecido al nuestro. Y por lo tanto tiene cierta estructura que debemos respetar para poder hablar correctamente en inglés. Entonces, vamos a comenzar esta pregunta que es cerrada, es de sí o no. Will you help me choose one? Will you help me choose one? ¿Me ayudarás tú? ¿Me ayudarás a mí a escoger uno? What? ¿Qué cosa? A bottle of perfume, ¿sí? Una botella de perfume. Y le dice, yes, I will. Sí, lo haré. Yes, I will. En el caso que no pueda, sorry, I won't. Que seas, está ocupada, ¿sí? Entonces predice, ¿me acompañarás, no? Yes, I will. Sí, sí, iré contigo, yes. Number 12. Finalmente, sí, el ejercicio 12 dice, Will they be back soon? Le preguntan. Will they be back soon? Pregunta cerrada de nuevo. ¿Sí? Empezamos con auxiliar, sujeto, verbo, infinitivo. En este caso el verbo to be. No está conjugado. No es am, no es is, no es are. ¿Sí? No está conjugado. No es was ni were. Está en infinitivo. El verbo to be también. Sí. Be. Así es su forma en infinitivo el verbo to be. Be. Bueno, entonces comenzaríamos. Will they be back soon? Ellos, ¿sí? ¿Qué era el be? Estar o ser. En este caso, estar, ¿sí? Entonces sería la traducción junto con el will, la traducción sería ellos estarán, ellos estarán, el will con el be,
¿sí? Porque el be solo sería estar, cero estar. Con el will lo conjugamos a futuro. Entonces decimos, ellos estarán de regreso, back, soon, pronto. Y le contesta, no, they won't. No, ellos no estarán, ¿sí? No van a estar. Ese won't me dice el tiempo futuro y me niega esa pregunta. Ok, no sé si tenemos más. Ok, acá de nuevo repasamos las expressions, ¿sí? Que son básicas del tiempo futuro. Espero que ya se acuerden, ¿sí? Tomorrow, mañana. Podemos hacer combinaciones como tomorrow morning, mañana a la mañana. Tomorrow afternoon, nada de tomorrow in the afternoon, no, no, no. Tomorrow afternoon, mañana a la tarde. Tomorrow evening, mañana a la noche, ¿sí? O otras combinaciones como esta. Miren, the day after tomorrow, el día después de mañana, que quiere decir pasado mañana. Futuro, future, yes. Next week, ¿sí? La próxima semana. Next month, el próximo mes. Next year, el próximo año. También podemos decir la próxima clase. Next class. Tonight, recuerden, esta noche también se refiere a futuro. Soon, que apareció, ¿no? En el will. Soon, que sería pronto, pronto. Y generalmente lo usamos al final de la oración. O estas expresiones, in a week, dentro de una semana. In a month, dentro de un mes. In a year, dentro de un año. Supongamos, no, espero mejor dentro de un mes. In a month, for example, COVID will stop. ¿Sí? Supongamos, dentro de un mes, el COVID o la pandemia se detendrá. ¿Sí? Will stop. Will stop. ¿Basado en qué, profe? Basado en my personal opinion, yes. O a prediction in general. ¿Sí? Una predicción que yo hago en general. ¿Sí? No es sí, puedo tener la intención o no, pero en este caso estoy hablando una predicción en general, ¿sí? Una predicción basada en mi propia opinión. Yo creo que va a parar, ¿sí? Yo creo que va a parar in a month, dentro de un mes, ¿ok? But well, espero que así sea. I hope it will stop. Espero, tengo la esperanza de que pare. I think it will stop. Yo pienso que va a detenerse, ¿sí? Que se detendrá a futuro, ¿sí? O también puedo decir I believe, yo creo que se detendrá. I believe it will stop, ¿sí? O tengo la expectativa. I expect COVID will stop, ¿sí? Tengo la expectativa de que COVID termine, ¿ok? De pandemia. Ok, bueno, y acá unas últimas frases que tenemos. After school, ¿sí? Después de la escuela, ¿qué vas a hacer? ¿Qué predicción voy a decir? Maybe a course, quizás haga un curso. After school, I will do a course. Pero es mi intención, si es mi intención, I am going to do a course. Pero si es, digo por responder nomás, ¿qué haré? Un curso quizá, yes. I will do a course, ¿sí? Entonces con el will, predicción en general. No sé, quizás ven más después, ¿sí? Pero algo haré. O in 2 years, dentro de 2 años. In 10 years, ¿qué sucederá dentro de 10 años? In 10 years, bueno, y ahí podemos hacer predicciones de, por ejemplo, predicciones algunos, bueno, cuando hablan a futuro también, algunos se fijan en lo bueno y en lo malo, o a veces solo en lo malo, ¿sí? Así que dependiendo del énfasis que quieran hacer, pues pueden hacer predicciones más negativas o más positivas o optimistas, ¿sí? Así que decimos in 10 years, dentro de 10 años, y ahí podemos hacer algún ejemplo con will o con won't, ¿sí? Supongamos in 10 years, people will eat more vegetables. Supongamos, dentro de 10 años la gente va a comer más verduras que, no sé, que otras cosas, supongamos. O si quiero hablar de una predicción en general nomás, pero
cercano a este fin de semana, this weekend, ¿sí? O in December, ¿sí? O in summer, en verano, tal cosa, sucederá tal cosa. In summer, people will like going outside, ¿sí? En verano la gente le gustará salir, ¿sí? People won't like, no le gustará, tiempo futuro, won't like, no le gustará staying at home, no le gustará quedarse en casa, ¿ok? But well, we hope that. Pero esperamos que así nos cuidemos más, ¿ok? This is all for the future time. ¿Sí? Esto es todo por la clase del futuro. Espero que esta lección la puedan rever de a poco, ¿sí? Recurran a los videos, así también pueden recordar la estructura, ¿sí? Y los usos también. Lo vamos a ver en el próximo video a los tres enfrentados y con algunos ejercicios. Así que, bueno. Repasen estos tiempos, léanlos detenidamente, traten de procesarlos, lean los ejemplos y bueno, cualquier consulta, estoy para que me pregunten, no tengo problemas. Have a nice day, que tengan un lindo día y recuerden siempre, stay at home, ¿sí? Quédense en casa, take care of yourself, cuídense, yes, and study because there are 3 types of future, ¿sí? Estudien porque hay 3 formas de hablar en tiempo futuro. Number 1, present continuous. Number 2, going to. Y number 3, the future simple con will o won't, ¿sí? Este sería el más fácil, ¿sí? Pero tiene estos varios usos, pero que estamos haciendo énfasis por ahora en estos 2 primeros, ¿sí? Predictions in general and predictions based on my personal opinion. ¿Ok? I hope you like this video. Espero que haya gustado. Cualquier comentario o algo que me quieran decir, pueden hacerlo por aquí. Ok, have a nice day. Study hard, okay? See you. Bye bye.